Bueno, 24 horas llenas de muchísima información y detalles que son importantes y serán cruciales para nuestro país, para muchísimas personas en los próximos meses y años. ¿Qué significa declarar emergencia nacional en la frontera sur? ¿Qué significa desplegar el ejército estadounidense? ¿O qué significará? ¿Cómo se implementarán todas estas órdenes ejecutivas? ¿Cómo se concibe el tema de pensar que los cárteles transnacionales de delincuentes son organizaciones terroristas, y eso qué significa en términos del uso de la fuerza y del uso de la fuerza fuera del territorio de Estados Unidos? Muchas preguntas que hacerse al respecto de lo decidido por Donald Trump. Carlos Pérez Ricart, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, gracias por conversar siempre con nosotros, Carlos. No, feliz siempre, Ana Francisca, de conversar contigo y el auditorio. ¿Cómo lo estás viendo? Son muchas cosas, yo sé, son muchísimos temas, pero quizá uno de los más importantes y de los que más incertidumbre generan es el tema de los cárteles como organizaciones terroristas y el posible uso de la fuerza fuera del territorio estadounidense. Decía el presidente Trump ayer, cosas más raras han pasado, ¿no? Cuando le preguntó una persona, un colega periodista ahí en la oficina Oval. Son demasiadas cosas, en efecto, y déjame por favor ir al bosque y no tanto al árbol. A ver, venga. ¿Ante qué estamos, Ana Francisca? Estamos ante un presidente que ve a México no como el mayor socio comercial de los Estados Unidos, no como un aliado histórico, como ha sido México con Estados Unidos durante prácticamente todo el siglo XX, no como un Estado con el que hay una interdependencia obligada, Uh-huh. sino como fuente de problemas, Uh-huh. como fuente de conflicto. A esa interpretación del mundo se limita lo que nosotros vimos ayer con todas estas órdenes ejecutivas, Uh-huh. con estas declaraciones. México para el presidente Trump es una fuente de indeseables, de lo otro, de lo que Estados Unidos no es. Es una fuente de casi un problema identitario Uh-huh. en ese país. Uh-huh. A eso se reduce el tema de los migrantes, de la droga, la militarización ya de la frontera, el tema de etiquetar hacia los cárteles. Todo va y gira sobre la idea de que México está, digamos, en las antípodas de lo que quiere él que sea Estados Unidos, de su idea cultural identitaria de los Estados Unidos. Entonces, eso para ver, digamos, el bosque, no tanto el árbol. Ahora, si quieres, hablamos de qué significa cada una de estas cosas, pero es muy importante que la gente comprenda que detrás de todo esto subyace, pues, una idea muy clara de lo que va a ser México los siguientes 4 años para el gobierno federal de los Estados Unidos. Ahora, antes de irnos a los árboles, para seguir con tu imagen que nos has dejado sobre la mesa, ¿cómo te parece que a ese bosque ha respondido el gobierno federal, el gobierno de la presidenta Sheinbaum? Digo, a ver, otra vez, son 24 horas, pero bueno, ya llevábamos oyendo y escuchando estas cosas, no son ninguna sorpresa, ninguna de las cosas que presentó ayer son sorpresa, ¿no? A ver, el gobierno de México no respondió ayer o hoy. El gobierno de México me parece que desde el 5 de noviembre en la noche está trabajando para que llegara el día de hoy en las mejores condiciones posibles. Y aquí voy a decir que creo que han sido acertadas las decisiones tomadas por el gobierno, tanto en lo que tiene que ver con la arena pública como en la política pública. Uh-huh. En la arena pública me parece que la presidenta ha contestado de manera asertiva, nunca de forma rimbombante, pero siempre directa, firme, y a los ataques del presidente Trump. Me parece que lo ha hecho excelente, ¿no? O sea, se olvidó de hubo una carta por ahí que quizás salía de esto que nos estás diciendo, ¿no? Una carta que leyó en la mañanera. Fíjate que la carta me pareció también, que me pareció bien porque tenía que haber un tipo de respuesta frente a ello. Quizás fue un poquito de más, uh-huh. Pero exceptuando quizás esa situación que la considero quizás fue un poquito de más, me parece que siempre ha contestado de manera firme, académica, asertiva, frente a los dislates de Trump. Y en el tema de la política pública, la presentación del Plan México el lunes pasado, ahora el plan de recepción de los migrantes, el plan económico que también ha desarrollado la Secretaría de Economía, me parece que no han estado perdiendo el tiempo los últimos 2 meses y medio, sino que han intentado trabajar para reducir, digamos, el daño que hacen las amenazas del presidente Trump. Ahora bien, sí te diría, Ana Francisca, que
frente a la incertidumbre, frente a la amenaza constante, no hay plan que valga. Porque tú no puedes saber como Estado cuándo realmente ese tipo va, digamos, a tirar del gatillo y los aranceles, ¿no? Entonces, te preparas en la medida que puedes como un Estado que sufre de la simetría con Estados Unidos y lo haces lo mejor posible, pero yo le doy una buena calificación alta, notable, a la presidenta Claudia Sheinbaum en su digamos, su contestación a lo que está viniendo del norte del Río Bravo. Ahora, pasando al tema de la seguridad nacional, o sea, sí es pues un cambio radical y potencialmente muy grave que el presidente de los Estados Unidos diga cosas más raras han pasado cuando le preguntaron si enviaría fuerzas especiales a México para combatir a los cárteles de criminales, ¿no? O sea, sí es un paso que, ningún presidente de los Estados Unidos en la era moderna, evidentemente, había dado. ¿Cómo interpretar eso, Carlos? ¿Y qué hacer con ese tema? O sea, ¿qué significa que un cártel sea una organización terrorista? Voy a empezar por responder a tu pregunta y luego, si quieres, hago un comentario sobre el principio, ¿no? Implica dos cosas. Uno es un statement político, es decir, es un comentario político muy particular, que quiere decir, en tu país albergas organizaciones que se pueden asemejar a los terroristas. Eso ya en sí nos ubica no como, insisto, un socio comercial o como parte de América del Norte, sino en el nivel de Afganistán, Irán y otros países, ¿no? Entonces ya políticamente hablando es una bravuconería del presidente Trump. Ahora, y en la técnica, ¿qué significa? Lo voy a decir lo más claro que pueda. Ofrece un montón de herramientas, de oportunidades, de plataformas al sistema de inteligencia de Estados Unidos y de justicia de Estados Unidos para actuar sobre estos grupos, ¿sí? Sobre todo en términos económicos. Todas las personas que de alguna manera entran en relación con las organizaciones criminales pueden ser etiquetadas como terroristas y van a ser objetivo de esos grupos. Grupos empresariales que de alguna manera estén coaligados con ellos, vendedores de armas que estén coaligados con ellos, incluso gente que les da dinero de manera indirecta por temas de extorsión, puede estar sujeta y puede ser objetivo de las agencias de inteligencia y las agencias de seguridad del gobierno de Estados Unidos. Abre, digamos, una caja de herramientas que no tenían las agencias de inteligencia, sobre todo de inteligencia, pero también de seguridad y justicia del gobierno de Estados Unidos. Y por supuesto que también abre la ventana a una posible invasión suave, digámoslo así, al territorio mexicano. Tu auditorio sabrá, o tú sabrás, que hace 2 meses la revista Rolling Stone publicó un artículo que se llamaba ¿Cómo debemos invadir México? ¿No? La pregunta no era si no, sino qué tanto deberíamos invadir México. Está en la mesa del presidente Trump. Yo no sé si es probable, pero sí es posible que puedan enviar drones a México, que pueda haber una incursión extraterritorial. Hay un abanico amplio, hay de posibilidades que sin duda nos meterían en el mayor conflicto político entre México y Estados Unidos en los últimos 100 años. De ese calibre es a lo que se enfrenta hoy el gobierno mexicano, Ana Francisca. Hay gente que dice, Carlos, pues qué bueno, que vengan, ¿no? Sí, o sea, hay gente tan desesperada, no sé, supongo, que dicen ya que vengan, que arreglen esto. El problema es que ni siquiera eso va a solucionar el conflicto, incluso lo podría hacer todavía más grave. Está totalmente demostrado por la bibliografía que cuando atacas así a los grupos criminales, lo que te va, el resultado inmediato son más grupos todavía, con más poder y que van a vender la droga todavía más barato a los Estados Unidos. El año donde más barata fue la cocaína en Estados Unidos y donde más droga exportó Colombia y Estados Unidos fue el año después de la muerte de Escobar, en 1993. Entonces, ni siquiera es una solución, técnica, aprobada, eficaz contra esos grupos, y por supuesto que iría contra todo derecho internacional y con todo lo que ha construido incluso Estados Unidos a nivel de derecho internacional en los últimos 70 años, pues después de la Segunda Guerra, y sobre todo con su vecino más cercano, con su socio estratégico, ¿no? Sí. Pues yo creo que sería un error político, técnico, del que no hay vuelta atrás, no habría vuelta atrás. Ahora, hay, como sabes y como hemos platicado aquí en este programa con la gente que nos está escuchando, también le hemos dado seguimiento desde que ocurrió, hay una demanda del gobierno de México
hacia las armadoras en Estados Unidos, las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos. Lleva ya, pues no sé, varios años desde de la presidencia del expresidente López Obrador. Pero por lo que nos estás diciendo entonces, porque esas armadoras son las que venden las armas que terminan en México, y el argumento de México es que esas armadoras saben que esas armas terminan en manos del crimen organizado. Esto que nos estás diciendo podría fortalecer incluso el caso mexicano, ¿no? Porque finalmente las armadoras pues le estarían ayudando a los cárteles. Por supuesto, y me parece que nosotros tenemos que aprovechar esta situación que ya se está dando justamente para acentuar el argumento que tú ya mencionas. Uh-huh. Miren, Ana Francisca, el 70% de las armas que circulan en México provienen de Estados Unidos. Sí. Hay 8,000 armerías, hay más armerías que McDonald's, que Wendy's, que Pizza Hut, que todas estas tiendas en el sur de la frontera. Uh-huh. La mitad de esas armerías no sobrevivirían si no vendieran armas al crimen organizado en México. Se calcula que todos los días más de 600 armas son introducidas de manera ilegal de Estados Unidos a México. Es un problema de orden transnacional del que son parte las armerías en Estados Unidos. Bueno, tomémosle la palabra Trump y digámosle, porque si tú vas a decir que estos grupos son terroristas, también son terroristas las 8,000 armerías de las que vive gran parte de la población en Estados Unidos que están vendiendo las armas a estos grupos. Claro, claro. Tengamos una comprensión transnacional del problema y digamos, los cárteles no se quitan, no se van una vez que se cruza el Río Bravo, ¿verdad? Eso no pasa. Existen, viven, superviven allá, pero no se les está atacando con la misma fiereza con la que se les ataca a los cárteles en México. No, difícilmente van a agarrar a las armerías porque pues son básicamente las Disneylandias de la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Que es uno de los... Que además son de los grandes patrocinadores pues del Partido Republicano de Estados Unidos. Entonces, tomémosle la palabra, digamos, bueno, pues entonces veamos quiénes están patrocinando estos grupos y son, tus armerías. Y además, perdona que lo diga así como es, pero la fuente del problema también de las drogas no nace en México, nace en Estados Unidos. Pues sí, Estados Unidos es el país que más cocaína consume, que más fentanilo consume, tiene el 5% de la población y consume el 75% de los opiáceos sintéticos del mundo, Ana Franca. 75%. Bueno, el problema no es obviamente México. Tenemos la frontera con ellos. Es verdad que aquí se sintetiza, se produce y se vende fentanilo, sí. Pero es un problema que tiene que ver también con el consumo en ese país. Bueno, pues muy interesante, ya iremos viendo, es algo que vamos a tener que ir viendo pues paso a paso, ¿no? O sea, ahora sí que no hay de otra más que ir tratando de entender las decisiones diarias desde ambos lados de la frontera, y por lo pronto muchísimas gracias, Carlos, por ayudarnos a entender estas últimas 24 horas.